32 estados de la República Mexicana, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3. Un equipo está a favor y el otro en contra y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intentan compensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Al final los jueces otorgarán el primero y segundo lugar. De proposición a establecer la siguiente moción. Esta casa modificaría los requisitos universales, ejemplo, número de firmas, votos obtenidos en elecciones anteriores, para obtener y mantener el registro, presupuesto de una candidatura según las características del candidato, género, etnicidad, orientación sexual, etc. Primero me gustaría definir algunos términos que establece la moción. Candidatos. Como candidatos entenderemos a las personas que se postulan para asumir un cargo público de elección popular, ya sea de manera independiente, como candidato independiente, o como parte de un partido político. A esto se les establece unos requisitos universales, que son los requerimientos para la postulación de un candidato, como lo son el número de votos obtenidos en una elección anterior, en el caso de los partidos, o firmas para respaldar candidaturas independientes, afiliados al partido, entre otros. Lo que se busca con esto es que a través de esos requisitos se les pueda mantener y puedan obtener el registro. El registro es para los partidos políticos aquella capacidad de mantenerse como un partido político que pueda participar en las elecciones siguientes y pueda mantener su presupuesto. Y en el caso de los candidatos independientes sería mantener un presupuesto en las elecciones a través de las firmas adquiridas. Entonces así puedan tanto candidatos de partidos como candidatos de independientes puedan financiar sus campañas y puedan ser tomados como a consideración como candidatos para algún cargo público. Ahora, las características de los candidatos que nos menciona la moción serían las que también la misma moción menciona: género, etnicidad, orientación sexual, etc. Ahora, vamos a enfocarnos en una minoría de la población. Queremos establecer ciertos argumentos basados en una minoría y como minoría vamos a entender el sector de la población que comparte características diferentes a la mayoría de la población, por lo que es considerado una minoría a comparación con toda la demás. Entonces, como equipo al día de hoy venimos a probar que deberíamos modificar estos requisitos universales que se le presentan a los partidos y a los candidatos para obtener y mantener su registro y presupuesto en una candidatura. En la actualidad, la representación de las minorías en México es escasa, pues si bien se han implementado acciones afirmativas que buscan que estas minorías sean contempladas y que sus ideales y beneficios sean también defendidos, muchas veces son representados por personas que no pertenecen a la misma minoría y que en ocasiones, por más conocimiento que adquieran, no siempre van a saber todo lo que respecta con ellos, todo lo que necesitan, todo lo que buscan defender con sus ideales, todo lo que necesitan protección para. Antes de presentar mi argumento y de continuar con mi discurso, me gustaría especificar que tanto segundo orador de proposición como tercer orador de proposición presentarán argumentos y refutarán. Acepto el spoiler. ¿Puedes considerar que esta medida estaría normalizando o aceptando que la sociedad se comporte de esta manera en vez de realmente tratando de condenar este tipo de comportamiento?
La sociedad no está, no ha establecido una manera específica en la que la sociedad se debería de comportar. Nosotros queremos, lo que queremos, ok, voy a continuar con mi argumento que puede contestar a la pregunta. El cambiar, para nosotros, nuestro punto principal es cambiar los requisitos universales. ¿Por qué? Queremos devolvernos más flexibles para que personas con ideales para un cambio positivo en el país puedan ser candidatos, puedan aspirar a una candidatura, puedan participar en las elecciones como candidatos. Y así también, si volvemos esto un poco más posible para ciertas personas, como lo son la minoría que tal vez no tienen tanto apoyo, entonces necesitan adquirir cierta cantidad de firmas. Entonces, esta minoría que quiere algún cambio para su sector de población, pues no va a tener apoyo porque tal vez, como reitero, es una población pequeña comparada a toda la población mexicana. Entonces, no van a, puede que no consigan la cantidad de firmas necesarias para obtener un registro para poder postularse como candidatos. Entonces, lo que buscamos hacer es que esta minoría específicamente y también el resto de la población pueda animarse a buscar un cambio en el país, tener más oportunidades al momento de la votación. También hay que considerar que muchas personas no van a las elecciones, no participan en las elecciones porque cuando ven los candidatos, las opciones de los candidatos, simplemente ninguno les convence, ninguno va por los ideales que ellos buscan, ninguno busca lo que ellos, ninguno los defiende incluso. Hay partidos que en sus propuestas de campaña han incluido comentarios, han incluido situaciones, han incluido contextos que incluso ofenden, son racistas y que incluso han tenido que ser quitados de televisión o de radio porque pues no tienen, no respetan a estas comunidades, a estas personas que siguen buscando algún tipo de respeto por sus ideales. Entonces, queremos que la gente se anime a postularse, a buscar sus ideales, a buscar defender a su minoría, que participe también, que la gente diga, ok, esta persona es un candidato que por el cambio en los requisitos universales se pudo postular de mi grupo social, no, de mi minoría, de mi parte, mi sector de la población se pudo postular, él está buscando algo para todo nuestro bien y entonces ahora sí quiero ir a votar por él para apoyarlo porque ahora sí confío en que él va a llegar a un cambio. Entonces, nosotros queríamos que tengan la certeza de que alguien los comprende en el poder. Eso sería. Muchas gracias por la intervención. Para abrir el discurso de oposiciones, llamamos a Miguel. Ahí voy, solo dejen pongo mi tiempo. Ok, aclaración, yo sí voy a querer que me hagan los puntos oralmente, por favor. Ok, y entonces, 1, 2, 3. Bueno, quiero empezar mi discurso, diciendo y pues reafirmando lo que proposición ya dijo, que proposición debe probar que está justificado y que traerá una representación más correcta y benéfica para candidatos que formen parte de una minoría. Bueno, y después de nuestro criterio voy a empezar con la refutación, que pues al único argumento que nos dijeron, de alguna manera lo refuto en nuestro primer argumento, pero quiero dar una respuesta más directa. Entonces, ustedes dicen que hay una representación escasa y que las personas con ideales que son parte de la minoría buscan el beneficio al país y todo esto no es como necesariamente cierto porque no por ser parte de una minoría significa que representen y ayuden al país. Con los ejemplos que les voy a dar en mi primer argumento se va a demostrar esto y tampoco significa que sean aptos o que sean buenos políticos. Y esto no solo aplica para minorías, quiero que quede claro que esto aplica para cualquier tipo de persona. No porque tu identidad, si te diga algo, significa que eres apto para hacer algo. Entonces, vamos con nuestro primer argumento, que es políticas de identidad. Entonces, ser una minoría no es equivalente a
no necesariamente por ser parte de cierto grupo marginalizado, ya sea tu etnicidad, tu género, tu preferencia sexual, tez u otras o varias al mismo tiempo, signifique que vayas a representar y ayudar a la gente que sufre de la misma marginalización de ellos. Y esto se muestra porque ya ha pasado. Pongamos de ejemplo al presidente, bueno, expresidente de los Estados Unidos, a Obama. Esta persona fue alguien que durante su mandato, su periodo, pues hubo un incremento y hubo grandes cantidades de personas negras en la prisión, y no solo fue hacia personas negras, pero sino también hizo varios atentados a la seguridad de ciudadanos de otros países, por ejemplo, sus bombardeos en el Medio Oriente. Y ahora vamos con otro ejemplo que es un poco más reciente y que incluye a otra minoría, comprobando más que no te representa y que no necesariamente ayuda a su grupo marginalizado, que es Kamala Harris, la vicepresidenta eh, activa de los Estados Unidos. Pues con Kamala Harris, igual una persona de color, está pasando lo mismo que quería dejar que pase, y que lo mismo que pues marginaliza y ataca a su etnicidad, que es la violencia policíaca y como el racismo sistemático. Esto no ha cambiado en este periodo de presidencia, y no solo desde que es presidente, pero sino desde que es política, pues ha apoyado sistemas de prisión, de legislaturas y muchos otros tipos que simplemente han pues presionado a las personas de color e incluso a las mujeres a tener más marginalización, y en ningún momento se ha presentado como un apoyo legítimo. Entonces, ya hemos comprobado que la identidad no equivale a lo que la persona es capaz. Y la consecuencia de esto es que invisibiliza las fallas y los errores que se han cometido. Todos nuestros políticos tienen que ser criticados por el simple hecho, pues, de que están en un puesto público y de que es el deber del pueblo escoger a sus gobernantes, y también criticarlos por sus propuestas, por sus acciones, por su preparación y por su capacidad para el rol. Y al incluir la identidad, estamos poniendo más factores que no son relevantes y que pueden dañar al sistema y al pueblo. Imagínense, una mujer indígena es electa para un puesto gubernamental, y esto fue gracias al cambio de requisitos. Es una gran victoria, pero ¿qué pasa después? Hace un pequeño error o un gran error, cualquier error. Y ahora la gente va a estar justificando el odio y justificando pues como el problema que estamos intentando atacar los dos lados de la cámara, porque esta mujer llegó a la política gracias a este cambio, que pues es un cambio que no es representante de la democracia, y que cambiaron los requisitos para esta mujer y que justo por eso pudo llegar al gobierno. Entonces van a seguir con este como problema y reforzándolo. Quiero que quede claro que este argumento no excluye a las personas blancas, solamente prueba que la identidad no debería tener un lugar y relevancia en la política si las acciones son igual de malas de parte de los políticos. La injusticia social en todos los países no ha cambiado con la elección de candidatos marginados, y pues no hay como un argumento lógico que diga que va a cambiar, simplemente tenemos que cambiar los problemas sociales. Y ahora con nuestro segundo argumento, que es la aceptación, pues vamos a hablar del rol del gobierno. El rol del gobierno es reconocer sus propias fallas sistemáticas que están promoviendo este problema injusto y este problema cruel, y tienen que encontrar una solución. Pero esta solución no es recomendable, porque la solución que se está planteando en la moción no es más que un reconocimiento a la falla que ya tuvo el gobierno a tener este problema, y no tener como una condenación hasta ello. No estás solucionando el problema, estás poniendo pues un como reforzamiento de que este es algo
que está sucediendo, pero no lo vas a cambiar. Y no solo invisibiliza las fallas dentro de los candidatos, como ya mencionamos en el primer argumento, que sino también invisibiliza las fallas dentro del sistema. Entonces, si el sistema o gobierno no tuviera un clasismo, sexismo, racismo o un como problema sistemático, la necesidad de compensación no existiría, no tendríamos que hacer esto, y ese es el objetivo y eso es a lo que estamos intentando llegar, porque esta solución, por así decirlo, no resuelve un problema, no es una solución, solo está reforzando. No se deshace de la discriminación sistemática y en su lugar identifica que existe un problema de discriminación sistemático y el sistema se está rehusando a alegrarlo. Este cambio no va a ser benéfico ya que es incapaz verdaderamente de resolver el problema de discriminación sistemática y hace un enfoque donde acepta sus fallas, pero no arregla el problema inicial que le impide desde un inicio a estas minorías ser capaces de igualar sus contrapartes privilegiadas. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Continuamos ahora con el segundo discurso de proposición. Así que, Héctor, cuando quieras, tienes 8 minutos. Perdón por las fallas técnicas de hace rato, pero ¿se escucha bien ya? ¿Alguien me puede escuchar bien, por favor? Yo te escucho bien. No sé si los demás. Y antes que nada voy a decir que los POIs van a ser por chat, pero si ven que no les hago caso, interrumpan, por favor. Vamos a empezar en 3, 2, 1, ya. Ok. Como había mencionado voy a empezar, para empezar estructurando lo que ha hecho mi compañera Daira, que es que una ventaja de esto es que ellos pueden alzar la voz, ellos pueden saber qué les hace falta. El que diga que no nos garantiza que una mujer indígena está preparada está bien, pero eso es con cualquier parte. El que le des, mira, es que no porque una minoría llegue al poder, eso va a estar seguro. La gente es la que va a votar por ella. Y a pesar de que haga un mal gobierno, si seguimos con este sistema, es que el pueblo no va a aprender. Si cometemos un error, está bien que el pueblo lo aprenda, que debe votar por gente preparada, etc. Porque el pueblo que no aprende su historia está condenado a repetirla. Y es que, como había dicho mi compañera, estos nuevos requisitos serían más flexibles, ¿no? Y esto tiene una ventaja actual en nuestra forma de gobierno, porque actualmente no vivimos una democracia ideal. La ciudadanía no está en todos los cambios, a lo que me refiero. Porque una democracia ideal es donde las personas tengan el poder, ¿no? Porque actualmente nos hacen elegir entre un partido u otro. Esto que queremos hacer es para que entren, por así decirlo, más partidos, más variedad, etcétera. ¿Y qué pasa con esto? Esto también introduce una competitividad, porque hay más gente para competir, más ideas, por lo que hay más ideas para más innovadoras. Y mucha gente le va a gustar eso, mucha gente no, pero pues así vamos a aprender. Y estas ideas más innovadoras que van a traer más progreso. Y también quisiera hablar de los últimos gobiernos que había en México, viene de gente privilegiada, ¿no? Creo que, o gente que tiene mayor acceso a otras cosas. Viene de un sector privado donde venimos acostumbrados a que ya los gobernadores son para ganar elecciones, los candidatos son para ganar elecciones, no necesariamente porque gobiernen bien van a estar ahí. Un ejemplo que quiero dar de esto es recientemente Ricardo Anaya, su propaganda política. Fue al interior de México y no conocía en sí las condiciones en las que vive la mayoría de gente, ¿no? Porque él creía que México era todo de rosas y no es así, la verdad es que no. Por eso es que yo pienso que dándole una oportunidad a esta gente, ellos van a saber qué necesita, qué falta. Y también, no, esto nos daría más variedad, porque actualmente es elegir entre uno u otro. Y la mayoría de gente se va entre el partido que menos le afecte, o el que vaya a robar menos, se basan por cosas así. ¿Por qué no intentar idear unas elecciones donde podamos votar por algo en lo que realmente creemos, en lo que realmente esperamos que haga un buen gobierno, a seguir acostumbrados a estos malos gobiernos? Y voy a tomar el point de Elena, creo que es, si no me equivoco. Sí,
Estarías de acuerdo que los intereses de cualquier candidato o partido político deben aplicar, en especial de un presidente o de un candidato o un aspirante a presidente, deben aplicarse hacia todo el país y no hacia sus intereses individuales? Ujú. Bueno, no, no entendí bien, pero bueno, va a seguir con mi argumento. ¿Qué es lo que pasa actualmente con nuestras elecciones? Nuestras elecciones nos ponen en situaciones muy apretadas. No somos libres de decidir en lo que creemos. ¿Por qué? Porque el presidente en lo que creemos no está ahí. Con estas nuevas reformas más flexibles, somos capaces de identificar a gente que pueda hacer un buen gobierno y intentar postularlas y que diga sus ideas. Si gana, pues vamos a intentarlo. Pero si no, pues la gente eligió lo que la gente quiso. Yo pienso que debemos de creer más en el juicio de nuestra nación que pensar que van a elegir una gente mal preparada, que van a elegir un mal presidente. Pienso que debemos de creer más en nuestra nación, que nuestra nación es más responsable de lo que nosotros creemos. Y quiero repetir esta idea: el pueblo que no aprende su historia es un pueblo que está condenado a repetirla. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Pasamos entonces con el segundo discurso de oposición. Paola, cuando quieras, 8 minutos. Gracias, sí, solo un segundo. Ok. Empezaré mi discurso en 3, 2, 1. Porque bajo la oposición creemos que esta medida ni trae beneficios para las personas que están marginalizadas o que son parte de estas minorías, pero tampoco la proposición nos ha podido explicar por qué está justificada esta medida. Les podemos decir que hasta ahora en el debate no hay manera que la proposición pueda ganar. ¿Qué es lo que voy a hacer en este debate rápidamente? Primero, nada más considerar rápidamente el criterio la carga de la prueba que le implementamos a la proposición y cómo no la han podido probar hasta ahora. Y también refutar el argumento que han dado hasta ahora. Nos gustaría también clarificar a la proposición que si todo su caso constructivo lo han dado hasta ahora, es lo que vamos a refutar, y ya si dan un argumento en su tercer discurso, intentaremos refutarlo como en el tercer discurso, pero sería mejor que saliera antes como el material constructivo. Pero bueno, vamos a rápidamente como clarificar la carga de la prueba que le dimos a la proposición, ya que la proposición no respondió a la carga de la prueba que Miguel les mencionó en su discurso. Asumimos que la proposición acepta esa carga de la prueba y básicamente solo es algo que la moción les como pide desde un principio, ¿no? Entonces les decimos, la proposición debe de probar por qué está justificada esa medida y también por qué trae una representación más correcta o más benéfica para estos candidatos. ¿Cuáles creemos que son como los grupos que están como afectados por esta moción? Las personas que se están postulando, estas personas de las minorías, parte de estas minorías que no se están postulando pero que buscan este reconocimiento, y también como los ciudadanos de todo el país en general. Bueno, el sistema democrático o el gobierno también es importante considerar. Hasta ahora, la proposición no nos ha podido probar por qué creen que es una medida justificada. Esto básicamente se los podemos refutar con el tema de como el principio de la democracia, y como en su primera instancia la democracia debería de ser algo que es como equitativo y en el que como creemos que las personas deberían tener una oportunidad. Y vaya, entendemos que el sistema y la sociedad no existen de manera que se puede como hacer una democracia correcta y donde las personas puedan participar de manera equitativa, pero les decimos que este principio de la democracia importa porque esta medida no solo está como yendo en contra de como la base de una democracia, pero básicamente está diciendo que está bien como cambiar la democracia y como nada más hacer eso, o cambiar el sistema gubernamental y este tipo de cosas que básicamente les explicamos en el segundo argumento, pero profundizaré más en eso cuando fortalezca los argumentos. Básicamente la refutación de lo que nos dice la proposición acerca de que esto es bueno porque básicamente las personas alcanzan a tener una voz. Les decimos que esto probablemente no es cierto, y esto también como que va con el punto que nos decían como de, sí, pero solo hay como 3 partidos políticos y entonces las personas no quieren votar entre ellos. No es cierto, la verdad es que hay muchísimos partidos políticos, especialmente en México. Ya si estamos hablando de otros países como Estados Unidos, sí hay la posibilidad de que haya partidos independientes en muchos países. Lo que sucede es que siempre hay partidos que dominan el espectro, que dominan los medios, que dominan el poder político, y entonces en el caso de México, ya sean como el PAN, PRI, Morena en años recientes y cosas así, es porque han como conseguido mucho poder político, pero que vemos que esas personas por su mayoría
como les candidatos tienden a ser personas que ya son privilegiadas y que realmente no representan a estas minorías. Entonces, ¿cuál es el problema con esto que les decimos? En primera instancia, si entonces dejas que se generen más partidos y que formen más partidos, es muy poco probable que los medios los vaya a representar, porque como ahora hoy en día vemos, si no representan a muchos partidos independientes, es muy probable que lo sigan haciendo, entonces sigue hasta como misconcepción de que no hay más partidos por los cuales pueden votar o no vale la pena votar por esos partidos porque pues, son demasiado pequeños o no reciben suficiente atención como para poder tener una posibilidad de ganar. ¿Cuál es el problema con esto? Que les decimos que esto no cambia bajo el lado de la proposición, porque el lado de la proposición básicamente nulifica sus posibilidades de tener un cambio sistemático ahora por el argumento que les decimos que básicamente solo estás aceptando las fallas del sistema, pero dices como, bueno, pues no pasa nada, está mal, pero pues vamos a poner esta solución ahorita y que mientras representamos a las personas, pero no solo esto invisibiliza las fallas del gobierno y entonces es mucho menos probable que cambien, pero realmente hace como bastante más difícil un cambio sistemático porque no está condenando a la sociedad diciendo como sociedad no, o sea, país o gobierno o así instituciones, no es justo que actúen de esta manera discriminatoria. Pero bueno, entonces vamos a, básicamente eso es como su refutación, un poquito de cómo, o sea, acerca de nuestros argumentos en esa misma refutación. Pero básicamente, ¿de qué trata nuestro primer argumento? Miguel les da el ejemplo de Obama y de Kamala Harris, que básicamente no fueron refutados por la proposición en el discurso anterior. ¿Cuál es la importancia de esto? Que decimos como, básicamente, cualquier persona electa debe de ser criticada porque están siendo como tratando de proveer por los ciudadanos de un país. Entonces es muy importante que todo el tiempo estemos criticando y estemos como observando a estas personas de manera muy cercana. ¿Cuál es el problema bajo estos dos ejemplos y por qué esto no sucede a tal grado? Porque lo que sucede con esta moción, y esto es como lo que vemos cuando pasa que implementen ese tipo de cosas, es que se reduce a los candidatos de minorías a su identidad, se les reduce a la minoría a la que son parte o como lo que representan. Entonces, una mujer en vez de ser como, esto irá más adelante en mi tercer argumento, pero básicamente una mujer en vez de que esté postulándose para ser candidata, en vez de ser... de ser algún candidato y ya y pues pasa que es mujer, es candidata porque es mujer, o sea, la condición de que es una mujer es una parte vital de por qué llegó a ese puesto o es una parte central, ya que esta moción focaliza en decir como la identidad es una parte importante de la política. Como les dice Miguel, creemos que la identidad no importa en la política, con tal de que puedan hacer buenas propuestas, que puedan hacer bien para el país, no importa la identidad de la persona, porque, o sea, como les decimos, personas de cualquier identidad pueden hacer políticas que pueden ser muy dañinas para la población, como les explicamos en el mandato de Obama, que hubo muchísimas deportaciones de personas hispanas o de Latinoamérica, de Estados Unidos, y todo el tema de ICE y como el tratamiento terrible de inmigrantes a Estados Unidos. Entonces les decimos como muchas veces también a Obama, por lo general se le recuerda por ser como, el primer presidente negro y como este fue un gran logro para la sociedad, y entonces creemos que esto es muy dañino porque solo se centran en que fue el primer presidente negro en vez de pensar en sus como fallas. Pero ahora rápidamente nuestro tercer argumento acerca de la identidad, cuando la identidad supera a la persona. Y este es el impacto básicamente del candidate como una de las como actores en esta moción. A nivel personal, hablando de los candidatos que forman parte de esta minoría solo se ajusta a la sociedad en vez de tratar de cambiarla. Significa que estas personas no se pueden sentir o estar orgullosas de su trabajo de la misma manera, ya que es probable que tuvieron acceso a esto solo por estas medidas. ¿Cómo se ve esto? Que los partidos políticos o las instituciones basan toda su campaña en la identidad de la persona en vez de las propuestas que trae. Esto se regresa al primer argumento de cómo pueden abusar de esto y nada más se justificarse por su identidad, pero también les decimos que reduce a una persona a solo su identidad en vez de a su intelecto, en vez de a sus políticas, a sus propuestas, a todo lo que planean hacer. Y creemos que esto es muy dañino a nivel personal también, además de nacional, como ya les explicamos. Pero entonces significa que la persona no tiene acceso a esta satisfacción en el ámbito profesional, que creemos que es muy importante, porque se vende la narrativa que solo son valiosos por ser parte de una minoría y que entonces, como ese es una parte muy importante de su personalidad, es lo único que pueden hacer para como venderles como candidatos. Y entonces no deja, o sea, que sean valiosos por sus propias propuestas o como lo que estén pensando. Además, cuando el sistema decide reducir a una persona su identidad, significa que están focalizando sus factores. Entonces, como el ejemplo que les decía, como una mujer llegó a ser candidata por ser mujer en vez de que haya llegado siendo mujer. Entonces, esta focalización hace mucho más probable que estos sectores de la población reaccionen de manera agresiva. Ver con Angela Merkel, que incluso estaba bajo condiciones
donde no había esta desequidad, pero aún así tuvo muchísimas críticas a pesar de tratar de probarse y probarse. Entonces, esta medida básicamente solo quitaría como la justificación a esta persona, solo les dirían como, no te lo ganaste, entonces es mucho más probable que sectores de la población que de por sí están en contra de estos candidatos, como los critiquen aún más fuertemente y entonces tengan mucho más como forma de criticarlos. Ya, porque les explicamos que bajo nuestro lado de la Cámara creemos que no hay una representación justa de esta persona, que se invisibilizan las reales fallas del sistema. Les pedimos que voten por la oposición. Gracias. Muchas gracias por esa intervención. Llamamos ahora para el tercer discurso de proposición en este sentido. Perdón si digo mal el nombre. ¿A Aneka puede ser? Sí, no se preocupen. Mi nombre ya Pues, tiene como 10 maneras diferentes de decirse para este punto. yo por si acaso, que siempre la cago en esto bastante. Cuando quieras. Los boys por chat, por favor. Y me daré a la tarea de comenzar en 3, 2. Bueno, la bancada de proposición, me disculpo. Precisamente nos gustaría iniciar con unas pequeñas refutaciones a los comentarios que realizó la oradora por parte de oposición, que al inicio empieza comentando que la democracia es equitativa y la democracia precisamente te permite tener oportunidades y que estamos cambiando la democracia así como así. A lo que respondemos que precisamente no estamos haciendo esto. Precisamente como la democracia lo que provee es equidad y tener oportunidades, estamos haciendo estos cambios para que estas personas y estas minorías tengan esa oportunidad y tengan esa equidad y esa igualdad que merecen al momento de presentarse una candidatura. Comenta que hay muchos partidos electorales por lo que, si en caso de meterse una minoría por parte de candidatura, es probable que los medios no le den la visualización que esta merece, ya que los partidos que toman esta visualización son precisamente los partidos que dominan el área política, a lo que nos gustaría responder que si hay tantos partidos y tantas elecciones para tomar, si hay tantas opciones, ¿por qué hay tan poca participación ciudadana? Porque llega el punto en el que uno durante elecciones siempre escucha, voy a votar por el menos peor. Si hay tantos partidos, ¿por qué hay tan pocos votos? Porque cada elección llegamos y 20% de la población votó, 30% de la población votó. Llega un punto en el que es simplemente sorprendente. Y comentan que se reduce la candidatura de precisamente el candidato a su minoría, que se tomaría esta minoría y lo pondrían como, oh, la candidata indígena. Y ese sería todo el tema que tendría esta candidata bajo el cual harían su campaña. Pero precisamente a esto vamos, que no queremos que el mundo lo vea como la candidata indígena, sino una candidata y ya. Esta normalización de las minorías, que se dejen de ver como un sector de la población que vale la pena, en serio, que esa sea la campaña completa. Simplemente estamos intentando ayudar a normalizar esto y que deje de esa ser la campaña completa, porque llega un punto en el que esto ya no se debería de ser así. Y no se reducen sus propuestas a eso, porque si no tuvieran la oportunidad de estar ahí, no tendrían propuestas, no podrían dar esas propuestas que están dando, porque no tendrían la oportunidad de estar ahí. Y ese es precisamente el tema, que no se reducen sus propuestas, porque si no estuvieran ahí no habría propuestas. Y me gustaría remarcar cómo la Cámara opuesta no nos ha dicho cómo ellos resolverán este problema de falta de representación. Únicamente han estipulado por qué nosotros no lo resolvemos. Entonces, seguido con esto, me gustaría comenzar hablando un poco sobre la importancia de las minorías en la política. Bueno, la importancia de estas minorías realmente es promoción y protección de la identidad de estas minorías, porque precisamente, por más que quizás un candidato hombre blanco cisgénero decide postularse para candidatura y dice, oh, yo voy a adjudicar por las minorías y sus identidades, que está completamente de acuerdo. Sin embargo, no podemos comparar lo que uno obtiene de investigación de la cultura, por decir, esta persona adjudicaría por las minorías de las personas de color. Entonces, se investiga, se informa, pero de cualquier manera no es parte al final del día de esta minoría y no vive día a día todos los problemas que esta cultura y que esta comunidad vive.
Entonces, por más que uno se pueda informar, no podemos alcanzar ese nivel de entendimiento que la propia minoría tiene. Esto promueve igualdad, promueve no discriminación, precisamente porque estamos intentando resolver esto. Esto, con tratados internacionales que tenemos con las Naciones Unidas, tenemos los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que estoy segura de que la mayoría de nosotros los hemos escuchado, los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. Estamos apoyando el objetivo número 10, que es reducción de desigualdades, y incluso dentro de la política, no solo reducción de desigualdades como tal, sino estamos ayudando a normalizar esto y estamos ayudando a que tengan una voz que se escuche. Hay que hacer este cambio por representación, porque ¿de qué sirve quedarnos y no hacer nada y mantenernos como estamos ahorita? Que ya sabemos que como está el status quo, no tenemos mucha representación de minorías en la política y en los medios. Entonces, ¿de qué sirve quedarnos y hacer nada? En un momento tomo el POI. Si precisamente tener estos candidatos que apoyan a la participación ciudadana, porque la participación, como ya se estipuló, la participación ciudadana en México es ampliamente baja. Entonces, al tener un candidato con el que quizás te identificas más o dices, este sí está peleando por lo que yo también estoy peleando, bueno, quizás subimos esta participación ciudadana que nos llevaría a una mejor democracia, porque al final del día nuestra democracia es que vote el 30% de la población. ¿El POI? ¿Cuál es el incentivo para que los medios se enfoquen en estos candidatos en vez de los partidos que ya predominan? Bueno, es muy probable que al inicio la noticia de que se movieron estas políticas probablemente se esparce un poco, como recientemente creo que hace como 3 semanas se esparció muy rápidamente esta noticia de que en las escuelas no se iban a poder expulsar o discriminar personas por el tipo de uniforme que estaban usando, por su corte de pelo, por si tenían las uñas pintadas, maquillaje, etc., etc., que rápidamente los medios tomaron y dijeron, oh, miren, estas políticas ya las están implementando, y muchas personas dijeron, oh, qué curioso, qué bueno que están implementando esto porque precisamente evita la discriminación, y se esparció por muchas personas. Entonces, precisamente, este cambio de política se realizaría, medios dirían, oh, miren lo que acaba de suceder, porque al final del día eso es en los medios. Y de esto precisamente la primera elección que se realice posterior a estas políticas implementadas, las personas dirían, ok, ¿cuáles son, o sea, en estas políticas que se implementaron, cuáles son las personas que están aprovechando de estas políticas y están tomando sus candidaturas y están diciendo, yo voy a pelear por lo que yo pienso? Entonces, precisamente uno buscaría, pues, ¿cuáles son los candidatos? O los medios precisamente los pondrían diciendo, los nuevos candidatos que ahora, pues, obtenemos gracias a estas políticas. En nuestro país, por decir, la población indígena, en nuestro país tenemos una alta población indígena, tenemos millones de personas que son parte de la población indígena. Al menos según el Censo de Población y Vivienda de 2010, tenemos alrededor de casi 16 millones de personas que sufren violaciones de derechos humanos y constitucionales dentro de esta comunidad, y precisamente por eso hay tantas personas, probablemente entre esas 16 millones hay personas que les gustaría postularse en su momento, pero pues lamentablemente ya no tienen esta oportunidad precisamente por todo lo que nos rodea. Entonces, prevenir las violaciones de derechos humanos como para responder eficazmente a ellas, se quitaría este cuadro significativo que tenemos de discriminación racial, de discriminación a sexualidades, a étnicas, discapacidades, etc., etc. Queremos una representación para estas minorías religiosas, naciones, étnicas, discapacidades lingüísticas. Queremos darles a estas personas esta oportunidad de compartir sus propuestas y compartir sus ideas. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Llamamos para llevar a cabo el tercer discurso de oposición a Elena. Hola, nada más quiero asegurarme que si me escuchan. ¿Está bien? ¿O no? Sí. Ok, gracias. Preguntas así, mejor por voz, porque siempre se me olvida ver el chat. Y pongo mi cronómetro, empiezo en 3, 2, 1. Antes de comenzar, comenzando, me gustaría regresar al criterio propuesto por nuestro lado de la Cámara, que es que lograríamos ganar si probábamos que esta medida que está proponiendo la moción no es justificada y no es benéfica para estas minorías. Para empezar, debido a el carácter de la moción, como nos pide el tercer discurso, no está de nuestro lado de la Cámara proponer un sistema alterno, sino más bien
decir por qué este sistema que se está proponiendo no es el mejor sistema que se puede proponer y ni siquiera es un sistema como benéfico, digamos. O sea, no, y quiero regresar a lo que decíamos de nuestro segundo argumento, no existe un cambio a largo plazo con este sistema. Es un sistema que promueve las fallas sistemáticas del gobierno, promueve el hecho de que haya racismo, clasismo, homofobia, sexismo, todo dentro de nuestro gobierno que no le permita a estas minorías igualar a sus contrapartes privilegiadas y al mismo tiempo hace absolutamente nada por resolver el problema de raíz y más bien se enfoca en como, bueno, si te impulso un poquito, o sea, primero tú, no estoy arreglando el carácter de la población, o sea, si te impulso un poquito, eso no significa que mi población, ejemplo México, que mi población mexicana vaya a votar por ti. Y también quiero refutar uno de los argumentos que hace el tercer discurso, que si impulsamos a estas minorías, va a haber más acceso a, va a haber va a subir el índice de personas que votan en el índice de votaciones. Quiero hacer que principalmente la razón por la que solo el 30% de la población de México vota, que es la cifra que nos dio el tercer discurso, no me sé la cifra, no la busqué, no la puedo buscar, no se debe a porque, o sea, obviamente sí existe un número de población de gente que rehúsa su voto, pero la mayoría, o sea, digamos, eso es un 10%, no me sale la estadística, pero el otro 40%, 20%, lo que quiera, 60, 50%, no es que rehúse su voto, sino es que no se le ofrecen los medios, o sea, no se le ofrecen los medios para saber cómo votar. Hay gente que no tiene el registro, o sea, no tiene una INE, no puede votar, no está registrada. Sus ciudades, sus pueblos, sus viviendas se encuentran muy lejos de la casilla de votación. Existen diferentes, o sea, existe un número grande de razones por la que el número de votación en México está, o sea, representativo es tan reducido y no es esencialmente, o sea, el número de gente que se rehúsa por votar es una, o sea, minoría, o sea, prácticamente en comparación al argumento. El sistema, o sea, el sistema político en general, o sea, sigue siendo gobernado por privilegio, en especial hombres blancos, pero privilegio en general, ¿no? Aunque hubiera una presidenta mujer, el Congreso, luego te tienes que ir al Congreso y el Congreso, o sea, tienes una presidenta mujer, tienes una presidenta minoría, te tienes que ir al Congreso. Y en el Congreso hay muchísimas más, o sea, muchísima más gente, muchísimos más privilegios. Por más que haya una minoría aquí, una minoría acá, que lograron vencer las condiciones, no, o sea, no solo que con su método, digamos, o sea, con el método que propone la moción les ayuda un poquito como a subir, o sea, a ser capaces de ser candidatos, también lograron vencer el como census de la población, o sea, que la población tiene y que la gente votara por estos candidatos. Es una o dos personas, es increíblemente, o sea, la cantidad de minorías que verdaderamente se verían representadas en el gobierno con el método que propone la Cámara opuesta es inefectivo, no, o sea, no sucede, se ve representado de una manera tan mínima que por eso mi lado de la Cámara cree que o sea, no es benéfico, no es justificado porque no, otra vez regreso, no quita el problema de raíz, no van a dejar actuar a estas dos minorías que están en todo el Congreso porque no les conviene. Si de verdad, si verdaderamente quisiéramos impulsar, creo que es se me olvida, ODS 10, como propone el tercer discurso, no estaríamos haciendo medidas tan básicas, tan como una curita y aquí te tengo. O sea, deberíamos empezar a verdaderamente encontrar la raíz de todos estos problemas sistemáticos, de esta discriminación sistemática. Por eso creemos la Cámara de Oposición que no es benéfico para las minorías, no es benéfico, o sea, para las minorías en sí, no está justificado debido a que no existe, o sea, si ves como la evidencia, no existe o sea, este sistema no es efectivo de la manera en que propone serlo y no, o sea,
tampoco es algo que se pueda hacer a largo plazo, no rompe con este ciclo de violencia y discriminación sistemática. Y quiero regresar a nuestro nuestro primer argumento y al tercero. No toda la representación es buena. O sea, uno de sus más grandes argumentos de la cámara opuesta ha sido que traerá representación. Regreso, no toda la representación es buena. O sea, cuando una representación es buena, es absolutamente excelentísima, es lo mejor, porque estás como representando como tu identidad. Pero otra vez, no por ser una minoría, significa que eres equivalente a ser o sea, no por ser una minoría significa que eres equivalente a ser un político, a tener liderazgo de un país, por ejemplo, si fuéramos un candidato presidencial, lo que quieras, jamás va a ser equitativo. Obviamente, eso, o sea, no por ser una minoría, obviamente esto no significa que ser una minoría les impida, sino que no es equivalente. Quiero hacer eso muy claro, y eso se ha hecho muy claro durante todo el debate, que no estamos diciendo que estas minorías no deberían de tener acceso a la vida política, digamos, por ser minorías, sino que en realidad no entendemos por qué o sea, no entendemos el porqué de la solución que plantea la moción y la solución que está defendiendo la Cámara opuesta, debido a que es inefectiva y no es benéfica. Y regreso al criterio. Nosotros hemos probado que no está justificada, que no es efectiva, que no es benéfica, y por eso la Cámara de Oposición le pide a los jueces que consideren votar por nuestro lado de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Ahora llamamos para el discurso de réplica de nuevo a Paola, cuando quieras. Sí, solo un segundo. Voy a poner mi tiempo. Okay. ¿Qué entendemos bajo esta moción y qué hemos entendido a lo largo de este debate? Dos preguntas que les voy a hacer al panel y pues al debate en general que vamos a contestar y cómo ganamos este debate. Pero primero una como pregunta rápida o contexto, clarificación rápida acerca del debate de cómo se ven ambas cámaras. Bajo la oposición les decimos que nosotros vemos o queremos pensar en un mundo donde la identidad no se vuelve el foco central de las personas, donde la identidad no se vuelve como el razonamiento o el elemento importante de por qué una persona debe de ser candidato, o como es más importante tu identidad que tu personalidad o lo que sea que estén trayendo a la mesa. Bajo la proposición, esta medida inherentemente y naturalmente está proponiendo que la identidad de una persona se valore mucho, porque están diciendo, tus condiciones como persona que busca ser electa van a cambiar gracias a tu identidad y gracias a tu contexto. Entonces ahí estamos focalizando o como visibilizando mucho la identidad de una persona. ¿Qué esperábamos de este debate? Que la proposición nos dijera por qué es bueno esta representación de la identidad y que nos dijeran cómo es muy importante que visibilicemos esta identidad, algo que no han podido hacer y por lo cual no pueden como proponer que normalizarían este tipo de acciones, porque además no nos han dado una razón por la cual como no se focaliza la identidad y nosotros se los hemos repetido en nuestros tres argumentos. Pero ahora, primera pregunta, ¿dónde se visibilizan los problemas? Y esto tiene un poco que ver con este foco de la identidad, porque bajo la proposición básicamente solo se está diciendo como de, ok, hay un problema en la democracia, hay un problema en la representación, totalmente de acuerdo, creo que ambas cámaras estamos muy de acuerdo en ese problema y como el status quo que vivimos hoy en día, pero básicamente la proposición nos dice como creemos que la población va a votar bien y creemos que entonces los medios se van a focalizar en esas personas porque es algo que sucede y así. ¿Cuál es el problema con esto? Que es difícil creerla a la proposición porque no nos explican los intereses de nadie. ¿Cuáles son los intereses de los medios de no seguir con los mismos partidos de siempre y que siguen ganando esos mismos partidos? ¿Cuáles son los intereses de la población, especialmente la población que es mucho más políticamente activa, como les decía Elena en su tercer discurso, que muchas de las personas en estas minorías no tienen acceso al ámbito político y esta es la razón por la que no votan, no necesariamente porque se rehúsan a votar? Y también aún en el caso que las personas que se rehúsan a votar, ¿cómo aseguran que estas propuestas de este candidato busquen apelar a toda la población? Algo que no nos han podido decir. Y entonces básicamente los problemas de estas comunidades se visibilizan bajo nuestro lado de la Cámara, o bueno, sin esta moción mucho más, ya que con la medida que planea la proposición, básicamente es decir como,
el sistema, que este argumento es muy fuerte y no lo refutaron en todo el debate, pero como nuestro segundo argumento les decimos, básicamente invisibiliza los problemas del sistema gubernamental y del sistema democrático, porque están diciendo como, ya el gobierno puede decir, ya hicimos algo, ya arreglamos el asunto, ya como que hay algo ahí, entonces no pasa nada, y entonces básicamente no se soluciona a largo plazo. Creemos que esto es muy detrimente, es muy malo para el sistema político porque no hay ningún cambio a largo plazo y solo se continúa este tipo de cosas. Pero a ver, segunda pregunta, ¿cómo afecta a la agencia de estos candidatos? Como les dice Elena, también es muy poco probable que una persona que sobresale sola vaya a conseguir cambiar como grandes cosas, porque el sistema político sigue siendo dominado por personas que tienen intereses contrarios a los de esta persona. Entonces es poco probable que lleguen a ser como algo realmente más allá, y además, como les decimos, puede haber mucho más repercusiones de como el resto de la sociedad yéndose en contra y diciendo como de, tomaron el camino fácil, y entonces hay muchas más excusas como para delegitimizar a estos candidatos, y creemos que esto es muy nocivo para como no solo su carrera política, pero también para como su satisfacción como en la política, y también como que les ponen esa excusa en vez de realmente criticar a sus propuestas o lo que están como tratando de hacer. Entonces, bajo la oposición les damos un mundo donde creemos que la identidad no debe tener lugar en la política, en donde les decimos que siempre debería ser criticado el sistema gubernamental, mientras que bajo la proposición están dejando que el gobierno y el sistema democrático se vaya con la excusa de que ya hicieron algo, con una medida que puede terminar lastimando más a los candidatos de estas minorías. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Para cerrar el debate, llamamos a Daira con réplica de proposición. Empezaré mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, ahora como parte de la bancada de proposición, vengo a presentarles por qué proposición se lleva este debate. Para empezar, me gustaría aclarar una de las definiciones que fue proporcionada por el primer orador, o sea, yo, y que no fue refutada por ninguno de la bancada de oposición, por lo cual se toma como aceptada. Ok, ¿qué nos referíamos con requisitos universales? ¿Qué es lo que íbamos a cambiar? Los requerimientos de postulación, no su campaña. Los requerimientos de postulación son aquellas cosas que les firmen, como el número de votantes en el caso de partidos políticos, y en el caso de candidatos independientes, algunas firmas que les piden, y muchos otros requerimientos que les piden para poder postularse como candidatos. Esto no va a ser su base de campaña, no va a ser la base de lo que ellos construyan durante su campaña y por lo que van a ser electos. Entonces, desde cualquier punto, desde ese punto de vista, como así se empezó en la bancada de proposición. Entonces, ¿qué nos dice la bancada contraria de oposición? Nos dice que los candidatos no deberían ser criticados, bueno, deberían ser criticados por sus propuestas, ideas y por su capacidad de gobernar. Sí, estamos totalmente de acuerdo y lo mencionamos todo el tiempo, pero no estábamos diciendo que en su pancarta de campaña iba a decir, este candidato es indígena, sino que para que pudiera poner su pancarta de campaña, para que pudiera hacer una campaña, podría ser también considerada su identidad, a que pertenece a una minoría incluso, para que apoye a su minoría. No que le vamos a mostrar a toda la población para que vote, porque simplemente, por el simple hecho de que es mujer, por el simple hecho de que es indígena, por el simple hecho de que pertenece a la comunidad LGBT. No, eso no era lo que se propuso desde un principio. Entonces, además, también dice que hay fallas en el sistema, fallas en los candidatos, que no un candidato que representa a la minoría va necesariamente a apoyar al país, va necesariamente a apoyar a su minoría. Ok, también lo que dice la bancada de proposición es que de los errores se aprende. No podemos abstenernos a centralizarnos en un status quo que ellos mismos mencionan que está mal, que tiene fallas, que tiene... no podemos ponernos en ese status quo, nomás pensando que puede que la gente cometa un error. Sí, en cualquiera de los dos mundos la gente puede cometer errores, la gente puede votar por gente que no tiene ideales, por gente que no tiene principios, por gente que no busca algo benéfico, pero es en ambos mundos, no es solo en el nuestro, ¿ok? Entonces, lo que nosotros brindamos es que la gente pueda ser, los requisitos universales pueden ser más flexibles para que más gente pueda participar, más gente pueda proponerse bajo. Obviamente ellos tienen que preparar su campaña, tienen que preparar argumentos ideales, todo lo demás, propuestas, que ahí es donde van a ser criticados, como lo propone la bancada de oposición, una vez cuando ya esté registrado como candidato, ¿ok? Entonces sí habrá más ideas innovadoras que ayuden y que brinden un progreso. Nos mencionan otro punto importante, que es la bancada de oposición, que la identidad no importa en la política. Es un punto, son palabras que alguien dijo, que la segunda oradora de oposición dijo, la identidad no debe importar en la política. No estamos diciendo que vaya
ser el centro de atención, pero también debería de importar porque al final de cuentas es la identidad de la persona. Entonces, no vamos a cambiar las democracias, como lo dice la tercera oradora de proposición. No vamos a cambiar las democracias, vamos a presentarles una equidad, vamos a apoyar la reducción de desigualdades para que tanto candidatos de minorías como de mayorías puedan postularse. Y una vez postulados, ahí se va a criticar conforme a lo que ellos digan en su campaña, conforme a lo que ellos busquen en su campaña. Ahí es donde entra esa crítica que la bancada de oposición busca. Entonces, no queremos que el mundo vea a los candidatos como la candidata indígena. Queremos que se normalice la participación de estos candidatos para que así la gente pueda votar por el candidato que más viable les sea. Entonces, con todo esto presentado, por eso es que queremos que la bancada de proposición gane este debate, porque buscamos un cambio en la sociedad y estamos presentando por qué sería el cambio y no estamos presentando fallas técnicas, estamos buscando mejorar esas fallas que la misma oposición nos proporciona. Gracias. Muchas gracias por el debate. Entonces, si Grecia nos confirma, creo que ahora nos quedamos solamente las personas que conformamos el panel, que sería Esteban, Joaquín y yo, y el resto de equipos entiendo que o bien pasan a la sala grande del Zoom o bien salen de la llamada. Entiendo aquí lo que me confirme Grecia. La ronda pasada nada más se fueron todos, entonces supongo que así no. 32 estados de la República Mexicana, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3. Un equipo está a favor y el otro en contra y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intentan compensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Al final los jueces otorgarán el primero y segundo lugar.